Entonces, daremos para pase a la doctora Benavides con su tema variación de parámetros hematológicos y mortalidad de pacientes hospitalizados por COVID en un hospital nacional. Muy buenas tardes con todos. Como ya mencionó la doctora Mariela, soy egresada de la Facultad de la Universidad Ricardo Palma. eh, y bueno, lo que voy a presentar el día de hoy fue lo que presenté para poder obtener mi título de médica cirujana en conjunto con otra compañera. Y bueno, también la invitación de mi asesor, que hoy en día es el director del INICID. Muchas gracias por la invitación. Creo sumamente importante que se pueda socializar y en general todas las tesis puedan lograr ser publicadas, ¿no? Y dar cierta visibilidad a los estudiantes. Como ya mencionó la doctora Mariela, el título es Variación de parámetros hematológicos y mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo de abril a diciembre de 2020. Fue un estudio, la verdad, bastante importante e interesante, ya que en la época de la pandemia hubo mucha incertidumbre, a pesar de que se realizaron múltiples investigaciones. Era un poco complicado incluso manejar la situación del país en relación a temas de salud. Las decisiones basadas en evidencia eran muy limitadas y bueno, estábamos contra el tiempo, ¿no? Los pacientes ingresaban muchas veces complicados y la estancia hospitalaria se veía reducida, ¿no? Por las complicaciones que conllevaba tener esta patología, esta enfermedad del coronavirus. La enfermedad de coronavirus, bueno, como ya sabe, fue declarada pandemia en marzo de 2020 por la OMS y aproximadamente para agosto de 2023 se registró una cantidad sumamente importante, casi 4 millones de casos, sin contar los que no fueron diagnosticados por alguna prueba molecular o al menos clínica. Y de fallecidos, ni qué decir, hemos sido uno de los países más afectados en América Latina. Si bien, bueno, la afectación fue multisistémica, la patología se caracterizaba por un predominio a sistema respiratorio y bueno, todo lo que conllevó la patología en sí, especialmente en el área de salud, por lo cual todo esto nos trajo dar una justificación de poder realizar este estudio, que fue básicamente, ¿no? El impacto de la COVID-19, que no fue solamente ya eh, ah, generó una afectación significativa en diversos ámbitos, incluyendo el colapso en el sistema de salud, impacto social, debido a que era altamente contagiosa y, bueno, el porcentaje de mortalidad importante, los diferentes cursos de enfermedad, ya que se identificaba enfermedades o, bueno, pacientes, casos sintomáticos leves hasta graves con una alta tasa de mortalidad, así como también pacientes asintomáticos. El desafío clínico y médico que se tuvo a raíz de ello, a pesar de la comprensión de las vías de contagio y las medidas de prevención que se establecieron, existían lagunas de conocimiento tanto clínico como médico, como las diferencias en la evolución de la enfermedad entre pacientes y las intervenciones para poder mejorar el cuadro clínico y prevenir secuelas, que incluso es algo con lo que se está lidiando hoy en día, ¿no? Las secuelas que ha dejado el COVID, no solamente a nivel del paciente, sino también la afectación social. Bueno, también la necesidad de investigación, la novedad de este fenómeno, las diferencias epidemiológicas que existieron en diversas regiones y que impulsaron la investigación de esta patología, así como el impacto social y las implicancias médicas. Y bueno, la evidencia limitada, ya que a pesar de las sugerencias de valor pronóstico de parámetros hematológicos, la evidencia era escasa y no concluyente, lo que destacaba la necesidad de investigaciones adicionales. Además que existía una falta de estudios en América Latina. Nuestra población no la podemos comparar con una población europea o una americana. Somos un poco diferentes, ¿no? Y bueno, la asociación con los resultados clínicos que derivan, ¿no? de nuestra región. Todo ello nos llevó a formular este problema de investigación, si es que existía una asociación entre la variación de los parámetros hematológicos y la mortalidad,
en pacientes hospitalizados por COVID en el Hospital Hipólito Unanue durante el periodo de abril a diciembre de 2020, un mes después de que se declaró pandemia. Nuestro estudio fue alineado tanto a las prioridades nacionales de salud del Perú como a las líneas de investigación de la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, se tuvieron antecedentes que nos dieron un poco de luz para poder dirigir un poco el estudio. Sin embargo, no eran tan concluyentes porque no evaluaban la evolución en el tiempo, ¿no? A veces venía un paciente, tenían los laboratorios al ingreso, incluso la clínica, pero no se veía si es que había alguna variación en un tiempo determinado y si es que esa variación, de repente, al tercer, séptimo día, podría dar una ayuda al médico tratante para tomar una acción o de repente una intervención médica más agresiva, ¿no? Muchos de estos estudios encontraron indicadores tempranos como plaquetas, linfocitos, que a veces estos disminuían, los neutrófilos, creatinina, proteína C reactiva, que aumentaban o estaban altos en pacientes clínicamente graves. También valores altos como PCR, LDH, ferritina, que también estaban altos incluso después del deceso de los pacientes. También otro hallazgo significativo fue las comorbilidades, algo que se sabía mucho y que se dejó en claro en la población era la población con comorbilidades como hipertensión, diabetes, que tuviesen más cuidado, ya que ellos eran, muy aparte de ser propensos a contagiarse, pues la mortalidad se vio de que estaba bastante asociada, incluso eh, el tiempo hospitalario se veía reducido y las intervenciones o la complicación que llevaba una vez de que el paciente se hospitalizaba, pues era más aparatoso, ¿no? Bueno, entonces el objetivo fue la asociación de la variación de los parámetros hematológicos y los específicos aquí era comparar la variación de la cifra de leucocitos, linfocitos totales, plaquetas, neutrófilos al ingreso con respecto a los 3 días y a los 7 días de evolución en pacientes fallecidos y no fallecidos, para ver si es que había alguna diferencia entre estas dos poblaciones, ¿no? Asimismo, evaluar si había una asociación entre variaciones de los parámetros hematológicos ajustados a predictores conocidos como mortalidad, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. El tipo y diseño del estudio fue un observacional, analítico, cuantitativo de corte retrospectivo. Tipo de muestreo, bueno, aquí en este caso se tomó la totalidad de los pacientes hospitalizados en el tiempo comprendido de abril a diciembre de 2020, por lo cual fue una muestra censal. Se realizó un cálculo de potencia estadística con un registro inicial mínimo de 800 registros y se realizó una prueba piloto para poder observar la diferencia de medias. En este caso se vio la diferencia de los leucocitos basales con los leucocitos a los 7 días y se observó pues de que había un aumento en los pacientes fallecidos respecto a los no fallecidos. Entonces, ya con esto en mente, bueno, los criterios en este estudio fue, se tomaron en cuenta todos los pacientes que tuvieron un estudio confirmatorio, ya sea una prueba molecular o antigénica, y 2 o más análisis de laboratorio dentro de los 7 primeros días para poder hacer esa variación, ¿no? La diferencia de entre el basal con los 7 días y el basal con los 3 días. Se excluyeron además, bueno, historias clínicas incompletas, historias, o bueno, pacientes menores de 18 años y gestantes, y pacientes que hayan fallecido dentro de las 24 horas, ya que de ellos no se podría obtener los otros análisis de laboratorio del tercer y séptimo día, ¿no? Se contó ya con una base parcialmente recolectada, al menos la identificación de los pacientes de abril a agosto, y se recopiló lo restante hasta diciembre. Asimismo, se buscó cada paciente cada día para ver si es que contaban con los laboratorios del tercer y séptimo día para que pudieran ser incluidos en el estudio. Ya con esto, bueno, el análisis estadístico para la parte descriptiva en variables cuantitativas se utilizó la mediana, el rango intercuartílico,
realizó también un análisis bivariado, en este caso la prueba de McWinnett, para la diferencia de la variable del tercer y séptimo día respecto al basal, un multivariado, en este caso la regresión de Poisson con varianzas robustas, esto para hacer el análisis ajustado a sexo, edad y comorbilidades. También se elaboró gráficos de cajas y bigotes para que se pueda ver un poco más representativo de repente esta variación en el tiempo de estos parámetros hematológicos en la población fallecida y no fallecida. Y obviamente el estudio pasó por un comité de ética del hospital en donde se tomó la data, se recopiló la data. Con todo esto se obtuvieron y se incluyeron en el estudio 1.033 casos de pacientes. Se observó que el 48.69% de los pacientes presentaba alguna comorbilidad, el 40.36% fallecieron y al menos un 10.93% tuvo ingreso a UCI, independientemente del desenlace, fallecido o no fallecido. Acá podemos ver los gráficos de cajas y bigotes. No sé si se ve el puntero, déjenme poner el láser, creo que es... Sí, ya. Acá podemos ver la evolución. Ay, quiero cerrar esto. La evolución que tuvieron los pacientes al ingreso, o sea, el basal del laboratorio al tercer día, al séptimo día, según la mortalidad. En este caso, fallecidos. Ay, se borró. No, sí se ve, qué raro. Ya. No fallecidos y fallecidos. Aquí podemos ver lo que son los leucocitos, que en los no fallecidos hubo una disminución muy significativa, a diferencia de los fallecidos en donde hay un aumento. Y en esta otra gráfica observamos lo que fue con los neutrófilos. En fallecidos hay una notable disminución y en fallecidos un aumento. Lo mismo vamos a poder observar con los linfocitos. Bueno, en este caso los linfocitos ya habían estudios en donde se mencionaba que en pacientes que no fallecían había un aumento. Esto igual para lo que era plaquetas. Entonces vamos a ver que en los no fallecidos hay un ligero aumento al tercer día, al séptimo día, igual acá en plaquetas, al tercer, séptimo día y muy diferente, ¿no? En pacientes fallecidos donde hay una disminución considerable, especialmente en linfocitos, también en plaquetas acá, como podemos ver. El índice neutrófilo linfocito, que también había un aumento considerable en pacientes que habían fallecido, incluso acá es bastante gráfico, ¿no? El basal, cómo ingresaron, y a los 7 días el aumento considerable que tuvieron de este índice neutrófilo linfocito. La proteína C reactiva, del mismo modo, una disminución en pacientes no fallecidos, que es más notoria, ¿no?, que en los pacientes fallecidos al ingreso al tercer y séptimo día. Entonces, las medianas de la variación de los parámetros hematológicos, acá podemos observar de que hay una variación considerable en lo que es leucocitos, básicamente leucocitos, neutrófilos, las plaquetas, en este caso aumento, ¿no? Linfocitos también hay un aumento. Y también en lo que es el dímero D, proteína C, la urea. Disculpen un segundo. Ya. Observamos que es significativamente más alta en pacientes fallecidos al tercer y séptimo día, tanto en leucocitos, neutrófilos, en plaquetas y linfocitos hay un aumento a diferencia de los fallecidos. Entonces, se podría considerar que hay un valor pronóstico en, en los no fallecidos cuando hay un aumento tanto de linfocitos y de plaquetas y en lo que es leucocitos, neutrófilos, índice neutrófilo linfocito e incluso estas otras parámetros del laboratorio hematológicos, que es dímero D, proteína C, urea eh, y urea, ¿no? Aquí vamos a ver la variación de neutrófilos a los 3 días respecto al basal.
y la variación de neutrófilos a los 7 días respecto a la sal. Entonces, es notorio que ha habido una disminución significativa a diferencia de los fallecidos. Entonces, esto nos sugiere que, al menos en ese entonces, pudo haber servido para poder tomar una decisión médica un poco más orientada, ¿no? Pacientes que de repente tuvieran una disminución al tercer día o al séptimo día de neutrófilos, pues de repente las intervenciones podrían ser un poco más escalonadas, a diferencia de los que tenían un aumento considerable. Ya con lo que es el análisis multivariado, vemos de que la mortalidad se asocia al aumento tanto de leucocitos, neutrófilos, índice de neutrófilos linfocitos tanto al tercer séptimo día, y la mortalidad se va a reducir con el aumento de plaquetas al tercer séptimo día. Por otro lado, acá lo que es el PCR, urea, creatinina, van a estar elevadas al séptimo día y también van a mostrar una relación significativa con lo que es la mortalidad. Ahora, de los resultados que nosotros obtuvimos, se pudo observar el aumento de los valores de los leucocitos, neutrófilos al día 3 y al día 7, y disminución de las plaquetas al día 3 y al día 7. Entonces, esto nos va a sugerir, ¿no?, que hay una mayor mortalidad en estos pacientes, y se observó en estudios como Lazo y Chen. Sin embargo, estos estudios eran de otros países, ¿no?, otras poblaciones. Por eso era la necesidad de que nosotros podamos tener un estudio en nuestro entorno y poder tener algo más concluyente. Ellos también observaron de que hubo un aumento de neutrófilos y reencuentro de glóbulos blancos en el tiempo, y también se asoció significativamente con una mayor mortalidad. Caso contrario al aumento de plaquetas, con una mortalidad reducida en la primera semana de hospitalización, muy similar a nuestro estudio. También observamos en los resultados el aumento de los valores del índice de neutrófilo linfocito en el día 3 y día 7, con una mayor mortalidad. Este estudio de Burke, que era un estudio americano, y el de Chen de China, se observó que el índice de neutrófilo linfocito es un marcador inflamatorio de mejor pronóstico al desenlace de mortalidad y durante la evolución del paciente. Al menos en nuestro estudio, no se encontró una asociación significativa en los linfocitos, al menos al tercer día. Al 7 día fue una variación muy ligera. Y bueno, esto se contrasta en otro estudio de Zhou, donde el cambio temporal de los linfocitos mostró una disminución marcada a partir del día 7. Entonces, por ahí esa limitación de que nosotros no tomamos más allá de la primera semana de hospitalización, ¿no? También se obtuvo, bueno, el aumento de los valores de dímero D en el día 3 y 7, y un aumento del PCR al día 7 asociado a una mayor mortalidad, similar a un estudio de Lee, donde hubo un aumento de PCR y dímero D al ingreso y se correlacionó con un mayor riesgo de muerte. Entonces, como conclusiones de este estudio, nosotros pudimos observar y tener, ¿no?, que el incremento al tercer y séptimo día tanto de los leucocitos, neutrófilos, el índice neutrófilo linfocito, así como la disminución de plaquetas, se asociaron significativamente con un mayor riesgo de fallecimiento. También la variación del recuento de linfocitos totales respecto al ingreso, no se evidenciaron diferencias significativas entre pacientes fallecidos y no fallecidos, tanto el día 3 y día 7 de evolución. Y se encontró una asociación entre la variación de otros parámetros del laboratorio y la mortalidad. El incremento de PCR y dímero D se asociaron significativamente con un riesgo mayor de fallecimiento. Como recomendaciones, bueno, lo ideal es de que, si bien esto ya ocurrió, lo que fue el COVID, deja un precedente de una patología con una afectación respiratoria, y bueno, a predominio respiratorio, porque también afectó a otros sistemas, pero si es que nosotros nos volviésemos a encontrar en una situación similar, esto nos da una base para más o menos poder tener en cuenta cómo accionar, qué medidas debemos de tomar. Entonces, se sugeriría, ¿no?, realizar un monitoreo regular del hemograma, en particular
leucocitos, neutrófilos, plaquetas, índice neutrófilo, linfocitos. Además, porque estos son estudios que se hacen de manera rutinaria cuando un paciente está hospitalizado. Nosotros no contamos de repente como en otros países con marcadores un poco más específicos, ya sea porque son muy costosos o el tiempo para tomarlo y llevarlo a un lugar especializado para el análisis, pues demora entre lo que demora el resultado y bueno, la evolución del paciente es en un tiempo muy corto. Entonces, lo que nosotros en nuestra población peruana tenemos a mayor disponibilidad es un hemograma, ¿no? Eh, es rápido, es sencillo, no es tan costoso. Bueno, también al tratar con pacientes hospitalizados con COVID-19 es esencial tener en cuenta la edad, las comorbilidades preexistentes, ya que esto influye en el riesgo de mortalidad y se recomienda evaluar la inclusión de otros parámetros hematológicos en el desarrollo de reglas de predicción clínica para mortalidad en pacientes hospitalizados por COVID-19. Ahora, como resultado de esta tesis, se logró publicar, ¿no? Siempre considero yo que es importante que todo estudio que se realice no quede en un repositorio, en una página web o simplemente el impreso, ¿no? Sino poder socializar, difundir la investigación, los resultados, sean buenos o sean malos, para que de repente otros investigadores puedan tener una base de lo que se puede investigar a futuro, para no repetir investigaciones y para poder ir más allá de alguna idea de investigación ya planteada. Entonces, con el equipo que se trabajó esta tesis, pues decidimos realizar la publicación en una revista internacional. Tomó tiempo, sí, porque era el que se revise, se hagan las correcciones, pero se logró publicar en una revista Q4. Entonces, bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Claudia. ¿Alguna pregunta de los presentes? Quedó muy clara su exposición y el punto principal aquí es recalcar la importancia de fomentar en nuestros tesistas o estudiantes la publicación de sus tesis y de eso lograr contribuir al incremento de la producción científica también de la universidad. Gracias, doctora Benavides. Doctor Pante, para que él cierre. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y por su atención. De parte del doctor Soto también queremos agradecerles por la atención que nos han brindado y también quiero invitarles la próxima semana. Igual acá vamos a hacer la presentación de dos trabajos más. En este caso son el doctor Iván Hernández con stem cell en el tratamiento de lesiones congénitas virtual y a las 5:30 Adrián Nacarino, la patente del exoesqueleto de codo con mecanismo electroneumático para rehabilitación, que ese se va a hacer presencial. Están cordialmente invitados y bueno, de nuevo gracias por su presencia.